Hola, si te interesa saber sobre los acuerdos de paz en Guatemala, su historia, memoria y actualidad, estás en el video correcto. Guatemala vivió 36 años de conflicto armado interno, que dejó más de 200.000 víctimas, entre muertos y desaparecidos. El 29 de diciembre de 1996 se firmaron los acuerdos de paz, poniendo fin a la violencia, pero ¿qué significó este momento para la historia y el futuro del país? En este video exploraremos el contexto histórico de los acuerdos, su nivel de cumplimiento y cómo han influido en la cultura de paz en Guatemala. Luego de esta introducción, yo les voy a dar un breve contexto histórico de los acuerdos de paz. El conflicto armado en Guatemala comenzó en 1960, con tensiones entre el ejército y los movimientos guerrilleros que buscaban justicia social y reformas agrarias. La guerra estuvo marcada por lo que eran violaciones a los derechos humanos, desplazamientos forzados y masacres, especialmente a la población indígena. En la década de los 80, los esfuerzos de la comunidad internacional y la creciente demanda interna por la paz motivaron negociaciones entre el gobierno y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. Luego de años de diálogo y acuerdos parciales, es hasta 1996 que se alcanzó la paz con la firma de varios acuerdos que abarcaron temas como la desmilitarización, la reforma agraria, el respeto a los derechos indígenas y la justicia transicional. Estos acuerdos no solo ponían fin a lo que era el conflicto, sino que también marcaban un compromiso para construir una Guatemala más justa e inclusiva. Análisis del nivel de cumplimiento de los acuerdos de paz. Han pasado ya 28 años desde la firma de los acuerdos de paz, un momento clave en la historia del país, marcando la esperanza de poner fin a décadas de conflicto armado. Sin embargo, el nivel de cumplimiento de dichos acuerdos sigue siendo un tema complejo y en muchos aspectos controversial, aunque es cierto que se han logrado avances importantes como la desmovilización de la guerrilla, la creación de nuevas instituciones y algunos pasos hacia la justicia transicional. Aún persisten desafíos significativos, pues por un lado, uno de los logros más tangibles ha sido la desmovilización formal de la guerrilla y la reincorporación de muchos excombatientes a la vida civil. Este proceso fue acompañado por la creación de instituciones claves como la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, que ha permitido visibilizar y documentar las atrocidades cometidas durante el conflicto, promoviendo la memoria histórica. Sin embargo, el camino hacia la justicia ha sido desigual y lento. La justicia transicional ha avanzado en la persecución de crímenes de guerrilla y genocidio, pero muchos responsables de violaciones de derechos humanos siguen sin ser procesados. El sistema judicial enfrenta múltiples obstáculos, entre ellos la corrupción estructural, la impunidad y la falta de recursos para investigar y procesar adecuadamente los casos pendientes. Además, los acuerdos de paz incluían un enfoque integral sobre la inclusión social con énfasis en los derechos de los pueblos indígenas y otras minorías étnicas. Esos acuerdos reconocieron por primera vez la multiculturalidad del país y la necesidad de abordar la desigualdad histórica que afecta a las comunidades indígenas. A pesar de este reconocimiento, la realidad de muchos de esos compromisos pues han quedado en papel. Ahora hablaremos de cómo todo esto ha tenido un impacto en el fortalecimiento de una cultura de paz. Uno de los objetivos clave de los acuerdos de paz era el fortalecimiento de una cultura de paz para Guatemala. Esto ha implicado promover valores como sería el diálogo, el respeto por los derechos humanos, la igualdad y la reconciliación. A nivel institucional, los acuerdos han llevado a la creación de mecanismos para la memoria histórica, como lo podría ser el informe de la C, que buscó dar voz a las víctimas. Sin embargo, la reconciliación ha sido un poco complicada de alcanzar, debido a que muchas víctimas aún esperan justicia y reparación. La sociedad sigue profundamente dividida. La violencia y la impunidad, que continúan siendo un problema muy estructural, han dificultado la construcción de un entorno de paz. El impacto de los acuerdos también debe analizarse en el contexto de la inclusión social.
ya que aunque se ha avanzado en el reconocimiento de los derechos indígenas, muchos sectores siguen marginados, lo que perpetúa la desigualdad y las tensiones sociales. Ahora, como conclusiones y perspectivas a futuro, podemos decir que a casi 3 décadas de la firma de los acuerdos de paz, Guatemala ha recorrido un camino difícil hacia la paz y la justicia. Aunque los acuerdos sentaron las bases para una transformación social, económica y política, el cumplimiento ha sido parcial, insuficiente en muchos casos. Los logros en justicia transicional y la creación de espacios para la memoria son importantes, pero la pobreza, la desigualdad, el racismo y la violencia siguen siendo desafíos graves que enfrentamos al día de hoy y que nos impiden avanzar. Para que Guatemala logre una paz duradera es esencial profundizar en la implementación de los acuerdos de paz, lograr una ciudadanía unida, fortaleciendo las instituciones democráticas y garantizando justicia para las víctimas, además de promover una inclusión social real, ya que la cultura de paz debe construirse a través del diálogo, el respeto a la diversidad y la lucha contra la impunidad. Los acuerdos de paz marcaron un punto de inflexión en la historia de Guatemala, pero su legado aún está por consolidarse. ¿Podrá el país superar los retos que enfrenta y construir una sociedad verdaderamente inclusiva y pacífica? La respuesta depende de todos los guatemaltecos y de su compromiso con el futuro. Si todos ponemos de nuestra parte, realizando lo que se nos solicita, el respeto a los demás y evitar el racismo, podremos juntos crear una Guatemala consolidada y con una ciudadanía identificable.